Un saludo nuevamente a todos nuestros escuchas al otro lado del micrófono. Como siempre, les hablan Germán Patiño y Daniel Alejandro Fuentes. ¿Cómo están todos y todas esta noche? Esperemos que estén muy bien. El día o semana, mañana, donde nos escuchen, como nos escuchen. Exactamente, a lo Jim Carrey en Truman Show. Exacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, exacto. Esta semana hemos escogido un tema bastante particular. Nuevamente volveremos a hablar de cine, pero pues hace 2 semanas ustedes nos escucharon hablando de un clásico de los 80, Flashdance. Pero esta semana queremos adentrarnos en un tema, esta vez escogido por mí, que últimamente me ha llamado muchísimo la atención y es quizá una de las cosas que más entretenido me ha mantenido en esta cuarentena, que es el automovilismo. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Automovilismo o cine? Pues bueno, una combinación de ambos. Vamos a hablar el día de hoy de 2 películas muy interesantes, muy llamativas, muy entretenidas, muy enérgicas. Una del año 2013, dirigida por Ron Howard, conocido por películas como Una mente maravillosa, Apolo 13, y se llama Rush, la cual nos cuenta la historia de la rivalidad que existió en los años 70 entre el austríaco Niki Lauda y el británico James Hunt, ambos corredores de la Fórmula 1. Mientras que por el otro lado tenemos otra película ya un poco más reciente, del 2019, del año pasado, nominada al Oscar a Mejor Película, dirigida por James Mangold, conocido por películas como Walk the Line, protagonizada por Joaquin Phoenix como Johnny Cash, o como las 2 últimas películas de Logan, el personaje de Logan Wolverine, James Mangold. La última película de Logan, ¿no? Y también la segunda, aunque no es muy buena. ¿Cuál es la segunda? De Wolverine, o Wolverine Inmortal. Ah, la que van a Japón. Okay. ¿Te crees que no es muy buena? A mí me gustó. O sea, no sé, a mí no. No es una chimba de película, pero es entretenida. O sea, no parece una película de X-Men. Exacto, sí. Entonces, ¿cuál es mi interés el día de hoy? Compartirles esto y tener esta conversación con Daniel aquí al otro lado del micrófono. Y es, él me lleva por ventaja muchísimo más tiempo el gusto por las carreras, por el automovilismo, el conocimiento. Realmente es un gusto más reciente de mi parte, pero no menos, digámoslo, significativo. Realmente es algo con lo que me he entretenido hace relativamente poco, pero lo que me he puesto a investigar y lo que he empezado a aprender bastante. Y creo que, como les decíamos en nuestro episodio de presentación, esta es una de las ideas de este podcast: empezar a hablar de cosas con las que nos sintamos interesados y empezar a aprender de ellas. Entonces, como les decía, las 2 películas de las que vamos a hablar, Rush, que las trabajaron con nombre super cursi, Pasión y Gloria, y Ford vs Ferrari, que también la trabajaron que es la película dirigida por James Mangold, que también la tradujeron con un nombre super cursi, que es Contra lo Imposible. Son películas que nos cuentan... ¿Cuál será la filosofía, ahora que hice eso, qué pena, cuál será la filosofía detrás de eso? De los traductores. Me parece tan estúpido esa tradición de traducir, porque aquí en Latinoamérica de pronto no se hizo tanto. Por ejemplo, Duro de Matar se llegó aquí como Duro de Matar, y aunque no es literalmente eso en inglés, sí, pero más o menos se entiende la idea, ¿sí? Exacto, Depredador, sí. Es depredador, pero por lo menos Duro de Matar en España es La Jungla de Cristal. Rush es Pasión y Gloria. Sí. ¿Y cómo es que es Ford vs Ferrari? Contra lo Imposible. Al menos en España le pusieron un nombre más interesante, el Le Mans 66. Que no es justo tampoco, ¿no? Porque eso es la última hora de la película nada más. Exactamente. O sea, me pregunto si la gente, o sea, si alguien aquí en Colombia escucha el título Ford vs Ferrari, bueno, la película no trata de eso, pero si alguien no se sentiría interesado, no dirá, interesante, vamos a ver de qué. O sea, porque se enfrentaron, qué curioso, vamos a interesar en esta película. ¿Y qué creen que un título como Contra lo Imposible atrae? ¿Qué realmente no me dice nada, lo va a hacer pensar? Tan tonto. No tiene sentido. Exactamente. Pero bueno, lo interrumpí, Germán. Tranquilo. Entonces, pues bueno, fueron 2 películas que vimos, 2 películas que queremos comentar,
yo creo que me gustaría que empezáramos por Rush, porque por lo menos en mi caso es de las dos que vimos, la que quizá menos me gustó. No significa que no me haya gustado, sino que realmente Ford vs Ferrari es una que me tiene enganchadísimo desde el día que la vi. Y es, ¿qué le pareció Rush, Daniel? Pues me gustó. Pero esa no fue la pregunta. ¿Qué me pareció? Me pareció muy buena. Diría que es una película que tenía muchos elementos para que le fuera bien. Un director que sabe lo que hace. Un director muy siempre que yo pienso en Ron Howard, pienso en Steven Spielberg. Como que cualquier película dirigida por Ron Howard yo diría que bien podría haber sido dirigida por Spielberg. Es más, Apolo 13 yo toda mi vida creí que era dirigida por Spielberg. Entonces no sé si eso lo tomará la gente como que luego en detrimento o en halago a Howard, pero creo que su estilo de película se presta muy bien para ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, el man sabe lo que es capaz de hacer y lo que no, y lo hace bien. Así Y es. entonces, de hecho él tiene, y en el caso de la dinámica de Rush, me recuerda mucho una película de él que me vi hace bastantes años, hace mucho tiempo, por allá por 2010, si no me equivoco, que se llama Frost Nixon, la entrevista del desastre, algo así. Sí, sí la conozco. Eso era cuando tenía pay-per-view en DirecTV y yo como que dije, ¿de qué será eso? Y la vi y sin entender, creo que esto es una cosa buena de Howard, sin entender del tema, sin entender realmente la historia detrás de ello. La escritura de la película fue tan fuerte y más importante la forma en la que él lo presentó a través de dirección y edición es tan bueno que hace que uno se enganche a la película. Le vende a uno como lo que se quiere conseguir y genera tensión emocional a través de ello, y Howard creo yo que es uno de los directores que mejor sabe manejar el clímax de una película, y se ve mucho en Rush. El tipo como que le dio en la cabeza al clavo. Y pues también bien actuada. Es que Daniel Brühl es tremendo. Daniel Brühl es tremendo en esa película, de verdad que sí. Su química con James Hunt. Esa es otra cosa en las películas de Ron Howard. Todo el mundo tiene química en esas películas. Entonces, me gustó mucho. Me gustó mucho. Como película me parece muy buena. Es intensa, bien actuada, bien dirigida. Yo coincido con lo que dice Daniel. Yo la primera vez que la vi, quizás hace unos 3 4 años, tenía no mucho tiempo de haberse estrenado. No entendía mucho la Fórmula 1. Me llamaba la atención Daniel Brühl porque pues, para ese entonces había salido en Civil War, la película de Marvel. También había visto Goodbye Lenin, eh, Bastardo sin Gloria. Entonces me interesaba mucho como actor, y cuando la vi quedé, wow, este tipo se metió muchísimo en el papel, porque por un momento creí que era una caricatura. Creí, o sea, esos dientes así como salidos, el pelo churco, su forma de actuar toda exagerada. Pero cuando vi unas entrevistas que le hicieron a Niki Lauda, pues en los últimos años, el tipo era así, el tipo realmente parecía un ratón, como dicen en la película, una rata. Mantenía como esa Sí actitud tiene así una toda. cualidad caricaturesca, ¿no? Sí, No había caído en cuenta. el tipo la tenía de verdad. Yo dije, Daniel Brühl es tremendo. O sea, se ve como una caricatura, pero porque Niki Lauda es una caricatura. Y también cuando vi algunas entrevistas de James Hunt, Chris Hemsworth, que realmente no es el gran actor, no es un tipo súper, digámoslo, histriónico, lo maneja muy bien. Es decir, se parecen mucho, eran niños bonitos, con muchas mujeres detrás, muy mujeriegos, y eso es muy interesante de la película, ¿no? Nos marca una gran diferencia entre ambos. Uno es el competidor súper técnico, conocedor de los vehículos. Decía, da risa una parte de la película que dice que él tiene un muy buen trasero, porque él se sentaba en el vehículo y sabía que era lo que tenía mal. Es con solo Mm, sentarse y manejarlo y sentirlo vibrar. Y el otro es más instintivo, ¿no? Él era conocer las curvas, conocer la pista, conocer a sus competidores, y eso me pareció genial. Ambos lo retrataron muy bien y lo hicieron
muy bien. Entonces, quizá lo único que a veces le diría que de malo a la película es que tiene un pequeño problema que a veces que es un poco confusa, pero eso es algo que quiero tomar más adelante cuando hablemos ya en comparación con Ford vs Ferrari. ¿Algo más por agregar, Daniel, al respecto de Rush? Mucho, pero creo que son puntos que teníamos planeado tocar a lo largo del capítulo, entonces pues vamos a ir. Pues yo diría que de primera impresión, o sea, aquí como para establecer sería que yo sí diría que de pronto tengo un pequeño, ligero problema con la película y es que es un problema de ritmo, como que parece que es una especie de, no sé, montaña rusa. Entonces cuando De ritmo, ok. las escenas de vehículos y eso están sucediendo o cuando hay algún punto clave, la trama está pasando, uy, Dios mío, cómo conjugué eso de mal. Cuando algo así está pasando, pues uno diría, la película está genial. Sí, es entretenida, tiene como esta energía cinética que lo agarra a uno y lo mueve, va a través de los puntos de la trama que quiere lograr y va muy bien a través de ellos. Pero cuando Hunt se está divorciando de la esposa o cuando no sé, se están casando. De hecho, la mayoría de las cosas con la esposa de Hunt o sea, no parecían ser mucho, en serio, o sea, no parecían mucho, no parecían ser nada dentro de la trama más allá de algo que tenían que establecer. O sea, yo estoy seguro de que alguien me dirá, no, pues es que tiene, sí, probablemente lo tenía, probablemente tenía sentido narrativo, probablemente tenía peso, pero Coincido, en sí. cuanto al ritmo de la película, habían escenas que realmente frenaban, daban como paraban la trama de manera fuerte y eso creo que le hacía que le costara otra vez volver a coger el ritmo en algunas ocasiones y eso lo saca uno un poquito de la película. Coincido totalmente con eso, a decir verdad. Bueno, y nuestra otra película a comentar. Ya ahorita abordaremos ambas, pero esta que es la que realmente quiero que comentemos, que es Ford vs Ferrari, como les decía, película de 2019 dirigida por James Mangold y que narra un momento muy importante en la historia del automovilismo, que es cuando, debido a un problema más que todo empresarial en el cual la Ferrari se echa para atrás en un negocio en el cual se iba a vender a Ford. Ford lo conocemos como el gigante de los vehículos, pero los vehículos, digamos, para el gran público, para las masas, mientras que Ferrari siempre ha sido el gran campeón de las carreras en la Fórmula 1, en Daytona, en Sebring, y dominó muchísimos años las 24 horas de Le Mans. Pues al al echarse para atrás en este negocio, empieza como una especie de venganza por parte de Ford, que contrata a los mejores ingenieros, a los mejores conductores, para derrotarlos construyendo un vehículo totalmente americano. Y quiero empezar diciendo por esta película que es que realmente el ritmo que maneja esta película es increíble. Pues esa yo diría que es tal vez la trama, yo diría que esa es la trama de la película, pero no es realmente la historia de la película, ¿no? Eso es cierto, sí. Porque, bueno, ahorita toco ese tema yo. Siga, que pero lo interrumpí, es como... Tranquilo. No, y es que este es en sí el contexto de la película. Pero lo que más me gusta de la película es que Eso. no se convierte en una excusa para decir, oh, vamos a ver cómo estas empresas millonarias hacen una pelea de dólares tirándose, oh, yo tengo este vehículo, oh, yo tengo este otro, oh, yo tengo estos millones, sino que realmente se centra es en el equipo que construye el vehículo, que son principalmente Ken Miles, el conductor, y uno de sus ingenieros, y Carroll Shelby, que es el diseñador y también uno de sus ingenieros, que Carroll Shelby es gran conocido por uno de los autos que en mi opinión es de los más hermosos del mundo, que es el Shelby Cobra. Carro precioso y que me Por encanta varios de que era autos, adolescente. también por el Dodge Viper Ese no lo conocía, y los pero Mustang. ese es precioso. No conocía que lo había construido, pero es precioso también. Y se centra en la historia de ellos. Es realmente, y me gusta que incluso es una película que se arriesga a criticar a la Ford en cierto sentido. No es, digamos, la película más anticapitalista que digamos, pero se arriesga a contradecir la historia, decir esto no es una pelea de empresas, sino había gente ahí importante, gente que le ponía corazón, le ponía alma a lo que estaba haciendo.
y se arriesga a decir, los de Ford no les interesaba eso, ellos lo que querían es millones. Entonces tenemos la película protagonizada principalmente por Christian Bale, conocido por ser Batman, como Ken Miles, un gran piloto de carreras que a pesar de su edad demostró unas habilidades increíbles, y creo que la película lo que quiere es hacer principalmente reivindicarlo, por lo cosas que ya vamos a hablar más adelante. Y Matt Damon, conocido por la saga de Jason Bourne, como Carroll Shelby, el principal y líder del equipo que diseñó este vehículo. Y antes de ponernos quizá con la comparación, quisiera preguntarle a Daniel, ¿qué tal le pareció esta película? Ya expresé mi amor por esta película porque realmente me cautivó y voy a seguir hablando de ella, pero quiero saber qué tal le pareció. Pues me gustó y no me gustó. La película me gustó en el sentido de que como película, o sea, es fácil caer en ella, es fácil a sentirse atrapado, en especial por la química de Bale y de Damon. Ujú. Y realmente por la actuación de Bale. El tipo es un Es duro, tremendo. de verdad que hay varios rumores de que es difícil trabajar con él, que se queja mucho, que jode mucho, que tal, pero que es lo que uno escucha de todos los actores de método. Pero supongo que será por algo, porque Bale de verdad se hizo un papelazo. Me parece a mí, en mi hoja amateur, me parece que el man de verdad parecía haber dominado, parecía que estuviera dominando todas las escenas en las que estaba. Era el tipo de actor, o sea, la actuación del man es el tipo de actuación de la que uno realmente no quita los ojos. Totalmente. Porque era fastidioso y peleón, pero de forma casi como carismática, como que uno quería ver qué cosas buenas le pasaran a este man. Matt Damon, y de hecho creo que todos los que salieron en la película, tal vez con excepción del hijo de Ken Miles, fueron como mínimo sólidos, pero todos buenos. Hasta el cucho que hizo de Ferrari era muy bueno. Me parece que se estaban todos divirtiendo, como que la estaban pasando muy bacano con la película. Me llevé una grata sorpresa al ver a la actriz que hizo la esposa de Ken Miles. Caitriona Belfi. Ella. No la conocía. Juro Yo que no la tampoco. conocía, pero me parece que hizo un muy buen papel y tenía una química excelente con Bale. Espectacular, sí. Sí. No me gustó porque pues la película no es lo que creí que iba a ser, pero sí tenía muchas cosas que creí que iba a tener que me fastidiaron, y son cosas más relacionadas a la narrativa, como muchos, o sea, es más que todo asuntos de estilo. Yo creí que no Ok. me iba a gustar por motivos estéticos, porque pensé que iba a ser solamente otra de esas películas pasables que uno dice, sí, bueno, pues tiene sus cositas, y pensé que iba a tener como esta especie de imagen fluctuante entre muy saturada y bastante poco saturada, como por ejemplo la película de Queen, en la que hay escenas en las que el color se ve como súper fuerte, y hay escenas donde solamente pareciera que hay una luz blanca brillando sobre la pantalla, entonces uno no alcanza a ver bien qué es lo que está pasando. Ajá, sí. Además de que se tienden a ver como amarillentas esas películas, creo que es porque la capa de ozono era amarilla en los 70, me imagino. Y no es así. Esta película se ve muy bonita. Me gustan los colores, me gusta la luz, me gusta el uso de luz, en especial en la carrera final, en esa hora y en las secuencias de lluvia. Me parece que se ve muy bacana la película. Pero sí hay cosas estilísticas en el diálogo, en la manera en que se relacionan los personajes, que me choca. Me choca mucho, Ok. porque hay mucho de... O sea, me dio como choque tonal, en el sentido de que se supone que debería estar viendo un drama, y en muchas ocasiones sentí que hubieron oportunidades desperdiciadas para de verdad jalar el drama, porque decidieron irse por la salida fácil. Vamos a hacer reír un poco al tipo, o sea, el tipo es la audiencia, vamos a... Como que hicieron, o sea, me hizo sentir que estaba viendo una película de Marvel. Como que la insinuación del drama Grandes está ahí. palabras. Sí, o sea, como que la insinuación del drama está ahí, pero no... Como que
si tan solamente se hubieran comprometido con ello y no hubieran buscado la salida facilonga a esto de pronto. Y lo digo por ese tipo de diálogo que es como muy cargado de sarcasmo y de ironía, como que todo el mundo tiene una lengua rápida, ¿sí? Sí, Como que claro. alguien le suelta un insulto a un tipo y el otro de repente tiene la mejor respuesta ahí, tal y tal y tal, y uno sabe que eso es más como una cosa estilística, ¿no? Este montón de ejecutivos no hablaban así. Eso es cierto, sí. Eh, entonces eso fue lo que me fastidió, como que yo dije, ah, este hijo de puta escritor y el director que no le exige. Pero me gustó mucho. Como un fan del deporte motor, me gusta, me alegro de ver la historia de Ken Miles, tal vez un poco algo maquillada, pero personalmente a mí las inexactitudes históricas no me importan, pero sí me gusta ver que un hombre que hizo tanto por el deporte motor y que tenía un talento tan grande en su época sea reconocido hoy en día. Ah, y de la mano de un actor que le hizo mucha justicia, creería yo. Y precisamente quería empezar por ese punto, ¿no? Ambas son películas que del género biopic, biografías, películas sobre eventos que sucedieron, eventos reales, y pues ninguna película se salva. Creo que pocas son las biografías o pocas son las películas que nos cuentan historias reales que no las maquillan. Porque siempre hay que recurrir al las licencias, digamos, las licencias artísticas para generar más drama o generar más comedia o generar más acción. Y esto pasa con ambas, ¿no? Creo que en Rush es un poco, si uno conoce un poco más la historia luego, es un poco más extraño ver luego la película, porque es enterarse que nunca hubo una rivalidad marcada entre James Hunt y Niki Lauda, al contrario, se consideraban amigos, una extraña forma de amigos, pero amigos al fin y al cabo, y que más bien este enfrentamiento o esta idea se da de esta idea de este enfrentamiento se da es más por querer vendernos un drama. Pues es Y lo que hace ESPN y todos estos medios de deportes que se la pasan armando rivalidades y guerras entre deportistas sí, desde afuera, pero algo típico, algo tipo Cristiano versus Messi. exacto, pero los manes resulta que son unos tipos allá todo bien, que se llevan bien y uno se come el cuento y así pasa la historia, ¿no? Como que la media deportiva lo vendió así y así pasó a la historia, pero la realidad es tal vez un poco diferente. Generar drama donde no lo hay. Ujú. Y quizá la película que realmente tiene drama de sobra, que es Ford versus Ferrari, que ya la historia como tal lo tenía, maquillan la historia es como para intentar generar un drama que quizá no era necesario. Por ejemplo, se genera en este personaje de Leo Bibi, este tipo que pareciera que se la tuviera montada a Ken Miles porque no le gustó el Mustang Dios Coupé que mío, presentó en el 64, yo, 65. yo quería como, o sea, yo pensé tantas ocasiones, si yo fuera Carol Shelby, yo cojo uno de esos hombres solos de metal grandes, marica, y se lo plato en la cara. Qué tipo tan detestable. El personaje Y hablo. claro, y me puse a investigar porque yo dije, ¿será que en serio existe alguien tan detestable? Y no, resulta que el tipo no era así, el tipo nunca fue así, y la película es la que lo Eso quiere es, pintar como villano. eso es discutible, eso es discutible. Porque, bueno, siga y ahorita yo hablo. Listo, y está por ejemplo esta escena, está la idea de que Ken Miles, precisamente por Leo Bibi, no fue a Le Mans 65 y se quedó en el taller trabajando en el Ford GT mientras escuchaba la carrera cuando él de verdad participó, solo que pues, ese año Ford no tuvo oportunidad. Ford vino a ganar en el 66, que es pues la parte final de nuestra película. Otra inexactitud es, quieren mostrar como que en un principio Ferrari no hizo el trato fue porque quería hacerle ojitos y mostrarle como a la Fiat como que, oh miren, Ford me está ofreciendo 10, usted cuántos millones me ofrece? Porque eso es lo que se ve, ¿no? Que apenas llegan los ejecutivos de Ford a Italia, que eso tampoco sucedió, que nunca Ujú. ellos fueron nunca directamente a Italia. ¿No? Eh, Según entendí, por lo menos, ¿cómo se llamaba este? Yacoca, Lee Sí. Iacocca, Ujú. El él apellido nunca es fue. raro. Sí, súper raro. Pues Él hasta donde nunca yo tenía fue. entendido, Henry Ford fue
a Italia, es que se le apareció a Ferrari como con 20 abogados, algo así. No Pero, sé, no pues, o estaría sea, seguro de esa son parte. cosas de fuentes, de diferentes Exactamente. fuentes, exacto. Y en la película lo muestran como que apenas ven llegar a los ejecutivos de Ford allá a Italia, como que, oh no, 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 esto es simplemente registros de Ferrari. Y cuando toma las fotos, ¡pum! Se va corriendo para la Fiat. Vean, 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 vean. Los de Ford están viniendo aquí. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ofrecer? ¿Se van a ofrecer o qué? Y parece que eso nunca ocurrió. Parece que realmente Ferrari se echó para atrás porque no le gustó lo que sí se menciona en la película, que es que Ford iba a tener control sobre todo y Ferrari dijo que ellos lo que querían era controlen mi venta de carros al público, pero carreras déjenmelo, la escudería la quiero manejar yo, que era algo que le dice en la película como que eso nunca va a suceder, pero en caso de que suceda, sí, nosotros tenemos el control sobre eso. Y que claro, uno se pone en el papel de Ferrari y uno dice, no hombre, aquí no hay trato, y realmente yo no hubiera hecho ese trato. Pero le quería preguntar a Daniel precisamente por eso. Estas inexactitudes, estas maquillajes a la historia para vendernos una película más interesante tanto en Rush con la falsa drama como con el falso enfrentamiento, perdón, como en Ford versus Ferrari con los falsos dramas generados en algunos momentos, le quitan las ganas de la película, le quitan la emoción, le quitan quizá el sabor. No, no me importan. Personalmente no me importan. Yo, pues, cuando yo veo una película y tengo presente que es un texto. Primero y Ujú. principalmente es un texto. Y está tratando de hacer un argumento, o por lo menos deja suficientes elementos narrativos y estilísticos ahí como para que se forme un argumento de ese texto. Entonces, me parece que recurrir a un escenario históricamente real, entre comillas, por lo menos un contexto histórico que sí sucedió, es solamente otra herramienta que tiene el cineasta a su mano, a su favor para utilizar. Uh, yo me remito, por ejemplo, al ejemplo más clásico y es esta Corazón Valiente, Braveheart. Ajá. Esa película, tengo entendido, es la película más históricamente inexacta que existe. O sea, prácticamente nada de lo que pasó ahí pasó, y si pasó, no pasó como lo muestran ahí. Ujú. Y a los historiadores les ofende mucho esa película, entendiblemente, pero es un peliculón, marica. Y eh, creo que yo entiendo la queja respecto a la historia verdadera contada en una historia ficticia, no como sucedió, sino como el cineasta la cuenta. A ver si alguien entiende eso que dije ahí. Yo entiendo esa queja en el sentido de que tal vez hay cierta responsabilidad a la hora de utilizar el nombre de una persona de verdad, ¿sí? Sí, sí. Porque lo cierto es que pueden terminar pintando a esa persona en una luz que, sea favorable o no, tal vez no merece. Eh, y vuelvo al ejemplo de la película de Queen, y esto de nuevo es lo que no me gustó de la película, es que de pronto Ford sí era fastidioso. Yo estoy absolutamente seguro. Una aclaración que hay que hacer es que pues la película es más bien, debería llamarse no Ford versus Ferrari, sino Carroll Shelby y sus mecánicos contra Ford, Sí, eso sí es porque cierto. es la cosa más verdaderamente ejecutiva que he visto en mi vida, y es que hay un montón de manes trajeados con egos por el techo que quieren, que no saben lo que están haciendo, y contratan a un man que sí sabe, y luego le quieren decir cómo hacer lo que se supone que él sabe hacer. Y uno creería, Para la muestra un botón, la carrera de Daytona. No queremos que el vehículo se nos dañe, por favor que no pasen las 7000 revoluciones por minuto. Por exacto, favor. y eso es como que no es solo eso, sino como todo el asunto. O sea, meten toda la plata que le meten a la cosa, invierten en carros, partes mecánicos, y no quieren contratar al mejor conductor que tienen a su bueno, no sé si Ken Miles era el mejor conductor a la disposición de ellos, porque Bruce McLaren, excelente piloto, estaba. O sea, Bruce McLaren, para los que no sepan, es McLaren, el man que es McLaren, sí.
en caso de que quieran Escudería saber. McLaren. Sí, excelente piloto, tal vez el mejor piloto de su época, pero no tenían el tipo que sudó y que vivió ese carro y que lo construyó con sus manos. No Que lo querían quizá... porque insultó a un tipo por ahí. Y independientemente de que eso haya pasado o no, esto es lo que aprecio de la película, que es verdad, eso pasa. Véanlo en la política, véanlo en una empresa en donde uno trabaje. ¿Cuántas veces uno no hace favores o no se los dejan de hacer a uno y uno hasta toma decisiones irracionales? Esa Ujú. palabra que los economistas tanto aman. Cae uno en comportamiento irracional, se vuelve uno un actor no razonable para darle gusto a nuestro público economista solamente por ego. Sí, Y creo que este man Leo Bibi lo utilizaron como la muestra de eso. Y ese es mi problema con la película. Primero que nada, hay gente que lo conoció todo su tiempo después de haber salido de Ford, que dicen que el man era una chimba. Pero también hay que tener en cuenta quién lo está diciendo. Los que lo conocían eran también hombres de más o menos de su edad, que trabajaron con él, que probablemente sí pensaron que era una chimba, pero habría que ver qué pensaban sus trabajadores, sus subalternos de él, qué pensaban las mujeres que tenían que trabajar con él, sabiendo lo que sabemos de los ambientes laborales de esa época. claro. Y los otros recuentos que hay, hasta donde tengo entendido, Shelby escupía cada vez que mencionaba el nombre del tipo, del fastidio físico que le tenía. Y creo que Shelby, o sea, siempre tuvieron un conflicto grande. Ken Miles de verdad tuvo conflictos con el tipo. Y por ahí leí en no sé qué página web que uno de los trabajadores de los que ensamblan los carros, no hacía nada más que maldecir los nombres de Ford y de Bibi. Entonces habría que ver si el man si era un cabrón o no, o pues era el típico hombre de su época, pero me fastidia. Y esto lo vi en la película de Elton John y en la película de Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury, que pues se llama Bohemian Rhapsody. Es que cogen como un man y lo vuelven un hijo de puta, y como que todo el peso de En Bohemian Rhapsody el novio. el novio. Y en Rocketman es Rob Starr, que es el productor de Elton John. Y eso es lo que yo digo. Me parece que podrían haber, en una película de 2 horas y media, podrían haber encontrado tiempo para hacer mejor ese conflicto dramático. Y creo que hubieran podido transmitir ese punto que quieren transmitir, de que un tipo que es creativo, una persona que quiere hacer algo por pasión, que tiene que lidiar con sus sponsors ejecutivos, pues lo va a encontrar difícil. Y es un problema porque el ejecutivo tiene ego y quiere que sea como él quiere que sea, mientras que el creativo quiere que la cosa sea como tiene que ser. Ujú. Y podrían, o sea, me parece que ahí como que les falló, como que sí, ok, bueno, listo, esta caricatura, es una caricatura. Realmente Leo Bebe es el personaje que menos encaja en la película, diría yo. Totalmente, sí. Y eso fue lo que me fastidió. No tanto la inexactitud histórica, eso vaya y venga, porque como digo, es una herramienta, sino es la elección de no ahondar más en ello. Y sobre Rush, realmente pues no me importa tampoco, porque creo que, o sea, lo mismo con las dos películas, ellas utilizan el elemento histórico para dejar un punto, para tratar de llegar a un punto, y no se trata solo de contar esa historia, porque realmente al que le interesa esa historia ya se la sabe, Ujú. y el que no le interesa no la va a aprender por una película. No se Solo está trata de buscando ello. entretenimiento. Exacto, entonces se trata más de utilizar algo que ya existe, un recurso más. Entonces no me enoja realmente que hayan inexactitudes históricas. Pero ya In- hablé mucho, lo dejo. No, incluso creo que en Rush me parece bacano que hay muy buena centralización en el drama que era necesario observar, que es el accidente que tiene Niki Lauda en Nürburgring, si no estoy mal, que es reconocida como la peor pista de todas, la más Ujú. peligrosa y Que por horrible. algún motivo sigue abierta al público. No, free.
Y Bueno, me gustó mucho esa parte de la película porque vi videos del accidente, vi videos de la época. Creo que a diferencia de Ford versus Ferrari hay mucho material con el que uno puede comparar Rush, que Ford versus ujú. Ferrari no lo tiene por cuestiones técnicas de la época. Y me gustó muchísimo eso y sobre todo la concentración que hay en el drama, que tanto del accidente como el drama familiar que este provoca, ¿no? Nick Lauda no llevaba mucho tiempo de casado cuando sufrió este accidente. Su esposa, que en este momento se me olvida el nombre, que interpretaba por Alexandra María Lara, también que ella me parece increíble lo igual que era la actriz, el personaje que está interpretando. O sea, consiguieron unos actores increíbles. Eso me encantó esa película. Yo siempre me pregunto eso de los biopics, ¿cómo hacen para encontrar a la persona? O sea, Y eso que no dele. tiene casi maquillaje, no tiene prótesis ni nada, ella quedó idéntica y me pareció increíble por parte de Ron Howard en esa película. Entonces, creo que eso es lo chévere de Rush por lo menos. Pero creo que, como decíamos anteriormente, el problema de Rush para mí creo que es el ritmo, cosa que sí tiene Ford versus Ferrari. Y no sé, Daniel, pero por lo menos a mí me causa em, cierto conflicto o cierta mayor confusión. Porque los vehículos de la Fórmula Uno, que curiosamente, dato curioso en la película grabaron fue con vehículos de la Fórmula 3 con armatostes encima que los hacían parecer de Fórmula Uno. Y era como que era mucho más difícil seguirles el ritmo por lo que ellos quizá tienen, pues no son vehículos cerrados, sino que ellos tienen medio cuerpo por fuera, ellos solo tienen realmente las Son piernas monoplazas. exactamente. Y a veces era difícil un poco entender qué estaba sucediendo en la película. Recurría a la película pues a mostrar las escalas, los puntajes que llevaban. James Hunt tantos puntos en España, Niki Lauda tantos puntos en Alemania, todo esto. Cosa que en Ford versus Ferrari sí fue mucho más entendible, creo, por lo mismo que son vehículos cerrados. Entonces es mucho más fácil ubicar de pronto una cámara en el asiento del pasajero de Christian Bale que quizá enfrente a Niki Lauda, que pues por lo mismo ellos tenían que tener un casco completo. No podíamos ver sus facciones, no podíamos ver sus expresiones, mientras que por ejemplo Christian Bale llevaba un casco que le permitía ver, que lo máximo que le tapaba era la frente. Y creo que eso en ciertos puntos me generaba cierta confusión porque espérenme, ¿qué es lo que está pasando acá? Ah, oh, ya entiendo, ya. Ah, no, no, ya se acabó la carrera. Ok, siguiente carrera, ¿qué es lo que está pasando? No lo entiendo. Ya entendí. Ah, se acabó. Entonces, creo que ese era un pequeño conflicto que yo tuve. No, aunque no veo la forma en la que lo hubieran podido arreglar. Ese es el gran problema, creo que la diferencia entre los dos tipos de vehículos que se manejan y que, digámoslo, narrativamente, camarográficamente hablando, es el obstáculo que nos pone a los espectadores, ¿no? Pero al menos se explica bien en el resto de cosas, digamos, para mí fue fácil entender Rush en cuanto a que yo nunca había visto una carrera de Fórmula Uno realmente hasta ese momento, hasta que vi estas películas no era muy fanático del automovilismo y Rush explica muy bien. Estas carreras nos dan puntajes según la posición, no se trata de quien llegue primero, no se trata de quien llegue más rápido, sino de que sea más constante y que haya conseguido Ujú. más puntos. Entonces, por ejemplo, tenemos el Es el final más de la... consistente a lo largo de la temporada. Exactamente, y tenemos el final con James Hunt. James Hunt no llega de primero, llega como de cuarto o quinto, pero tenía tantos puntos que es el campeón de esa época. Que es curioso, en la película se marca que él es el campeón durante esa época, pero Niki Lauda es el campeón durante los siguientes 3 4 años. En cambio, en Ford versus Ferrari sí se nos plantea que es una sola carrera, 24 horas, 12 horas, 8 horas. Creo que Sebring era 8 horas, Daytona 12, Le Mans 24, que sí es al que llegue primero, el que haga las vueltas y sea capaz de pasar al resto en vueltas, que ese era prácticamente todo el conflicto de la última parte en Le Mans, que era Ferrari nos lleva como 8 vueltas de ventaja, tenemos que pasarlos. Y creo que se me hizo más fácil entender, quizá por la construcción de los vehículos. Y pues ya, cosa personal, me encanta el Ford GT40 y el Ferrari P4. Son carros que me parecen preciosos, mientras que los carros de Fórmula 1 no termino de cogerles el gusto por alguna Son razón. feos. Pues es que son... Un carro de Fórmula Uno es... O sea, un carro como el GT40 o el Ferrari este
son deportivos. Un carro de Fórmula 1 ni siquiera se puede decir que sea deportivo, es más como una máquina de un único propósito. Y sí, claro, obviamente, yo creería que también, o sea, los carros de Fórmula 1 son monoplazas de rueda abierta, es como se llama la... Entonces es un único asiento y las ruedas están abiertas, no están dentro de dentro de la carrocería o montadas en un chasis, sino que están directamente suspendidas por fuera del auto. Lo que hace autos muy frágiles, extremadamente frágiles. Esos autos, si andan muy cerca el uno del otro, pueden venir teniendo un accidente. Tal vez en esa época no era tan fácil que tuvieran un accidente, pero realmente un carro de Fórmula 1 siempre ha sido algo Delicado. fácil de romperse. Mientras que en Ford versus Ferrari son GTs, son carros que obviamente no se pueden coger para andar por ahí, pero son autos basados sobre una carrocería completa, que tienen dos cosas: son primero menos dependientes de la aerodinámica, lo que quiere decir que no importa tanto qué tan bien posicionados estén en la pista en un momento dado, en una acción dada, que es lo que puede llevar a la Fórmula 1 a ser aburrida, que los carros no se pueden tocar, tienen que estar lejos para coger la mejor cantidad de aire en la pista para la curva, porque si no la coge en la siguiente va a estar medio segundo detrás del otro, y eso son 40 metros a esa velocidad, como sea. En el caso de Ford versus Ferrari no, son más, obviamente la aerodinámica importa, pero la aerodinámica importa, pero es más relacionado al motor y el conductor y la suspensión. Entonces, pues tal vez para filmar se presta más, porque se pueden tocar, pueden conducir a bastante velocidad en la lluvia, se mueven para un lado, se mueven para otro. Es más difícil en el caso de Fórmula 1, y lo que usted dice, pues se puede ver la cara, se escucha el diálogo de Christian Bale cuando está súper emocionado y está dándole pedal a esa vaina y gire para aquí, gire para allá. Muy buenas escenas de parte de este tipo, este director que no conozco. Y nada grabado a computadora, o sea, todo fueron modelos de la época o Exacto. réplicas exactas del Ford GT40 de la época, de los Corvette Stingray de la época, del Ferrari, y eso me pareció genial De porque los Shelby Cobra de la época, en ese momento el exactamente. Stingray todavía no existía. O creo que sí. Sí, sí, en Sí, Daytona, sí, sí, qué pena. en Daytona hay varios Corvettes. El Viper todavía no existía, sí, 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 qué pena. Y me pareció precioso. Eso creo que es una cosa que le rescata un poco más a la película de Ford vs Ferrari, que se muy preciosas esas escenas en las que se acercan a los vehículos, están mucho más cercanos, de pronto se van a chocar, la cámara enfoca las ruedas, es que son preciosos, y encima el Ford que maneja Ken Miles en un azul cielo con naranja, pues que viene pues de los aceites Golf, que eran los patrocinadores. Es terriblemente precioso ese vehículo, me encanta y me parece muy lindo. Pero bueno, una cosa... Yo creí que eran los colores de Martini. ¿De Martini? Martini Racing, que tiene unos colores similares, pero no. No, perdón, Martini es blanco con azul y rojo. Uh-huh. Entonces, creo que una cosa que quiero que nos enfoquemos ahora es quizá el drama, quizá enfocado en un solo personaje, ¿no? Que en cada película se da, digámoslo, con el protagonista, aunque digámoslo así en orden de créditos quieren como poner a más protagonista a Matt Damon, pero realmente Christian Bale se roba la película, y pasa lo mismo con Rush, la película se la roba Daniel Brühl. No, y no creo que sea solo que se la roba, sino que narrativamente la película parece girar alrededor de él. Porque él es quien está en el centro del conflicto, literalmente es él el que empieza el conflicto. Ajá, sí. Y eso es otra cosa que no me gustó, que pensando sobre ello, un insultico en un show de autos casi hace que este otro man condene todo el esfuerzo de su jefe porque el man me insultó el día que lancé el carro. Eso es cierto, sí. Pero sí, o sea, yo creería que ellos son como los protagonistas, en el sentido de que tienen más agencia que los demás personajes. Ajá. Y parece ser los catalistas para la trama. Totalmente. Entonces, tenemos
Me gusta mucho más el conflicto, digamos, familiar que tiene Niki Lauda que el que tiene James Hunt, por ejemplo, en Rush, porque es el hijo de unos banqueros, el hijo de unos, sí, es de unos banqueros que la familia querían que él fuera banquero, porque pues, sí, es familia burguesa, Hmm. bien acomodada, y él dice como que, lo siento, pero es que para mí correr es mi pasión, y si a usted no les gusta, lo siento, y se va y se pide un préstamo, se endeuda con un banco, y va y le da toda esa plata a Ferrari, y dice, vamos a construir un carro buenísimo, y él mismo, me encanta esa escena porque es muy similar a lo que pasa con Ken Miles en Ford versus Ferrari, que se Sí. sienta en el vehículo y dice, esta vaina es una porquería, vamos a mejorarla, vamos a meter, y lo mejora muchísimo, y todo el mundo lo ve como un tonto arrogante, bien crecido, bien petulante que cree que sabe más que el resto, pero cuando ven en práctica todo lo que él aplicó al vehículo es increíble y lo pone a correr a toda. Y pasa lo mismo con Ken Miles, es el tonto arrogante que le gusta ser grosero con todo el mundo, pero cuando lo ponen, por ejemplo, en la carrera en la que está con Shelby, con Carol Shelby, manejando un Shelby blanco, que creo que es Sebring o una de las anteriores a Sebring. Él no le importa destruir el vehículo, por ejemplo, para que cumpla con los estándares de cuánto debe caber en el equipaje o romperle el vidrio, porque cuando se monta es una bestia. Ujú. Es increíble y a Christian Bale lo hicieron ver como si realmente fuera un conductor increíble porque esas tomas son muy buenas y lo hacen ver como realmente el gran conductor que era Ken Miles y uno ve el poco material que hay en internet de él manejando y es que se notaba que era un tipo habilidoso y uno cree y uno se pregunta ¿y este tipo dónde aprendió a conducir? Aprendió a conducir en un maldito tanque en la Primera Guerra. Me Ujú. parece increíble y me parece genial en la segunda, perdón. Eso. y es y es muy genial realmente ver eso. Y sobre todo también porque el conflicto de Miles es muy interesante. Él trabajaba, digamos, tenía su taller, trabajaba de vez en cuando para Carol en la producción de los Shelbys, según investigué, no es algo que muestra en la película, y pues llega Hacienda a decirle, hermano, se le acabó la plata, nos llevamos su negocio, y es cuando llega Carol y le dice, pues hombre, si quiere plata, su familia no tiene ahorros, pues vamos a trabajar con estos manes de Ford. Y que es lo que más le valoro a la película. La película no se centró, hablábamos en algún momento, Daniel y yo, antes de verla, en un conflicto de empresas, de quién tiene más dinero, sino vamos a superarnos personalmente. Ford nos da la plata, sí, pero vamos a superar este vehículo y toda la construcción del Ford GT40 me parece que es preciosa. Cuando Ken Miles está trabajando en el motor, cuando él dice yo con este computador no puedo, vamos a pegarle cinta y lana al carro y el técnico no, ustedes cómo creen que eso va a ser mejor y sí, definitivamente eso mostró los problemas de aerodinámica del carro y cuando lo llevan a estrenarlo en Daytona me parece esa carrera me parece preciosa porque en sí el circuito de Daytona me parece muy lindo, no es grandísimo como Le Mans, pero es un circuito, un estadio cerrado muy lindo, me pareció. No sé, Ujú. Daniel, de pronto qué tenga que decir sobre estos conflictos de Lauda y de Miles. Am, pues es que es difícil de decir. Bueno, primero que nada, creo que me equivoco respecto a Lauda. Creo que tal vez el protagonista viene siendo James Hunt, a pesar de que tiene menos espacio en pantalla porque es él, de verdad, el catalista. ¿Así se dice? ¿Esa es la palabra? Catalizador, ¿no? Catalizador, jueputa. Por favor, queridos escuchas, perdónenme. El catalizador, pero, o de pronto ambos, en el caso de Rush es más equitativo. Pues yo creo que... mm, es que es difícil de decir. Creo que si venimos a comparar o siquiera pensar sobre eso, Ford versus Ferrari tiene una complejidad mucho mayor. Yo creo que parte del atractivo de Rush es que es relativamente simple. Uno la pone y son dos manes que se tienen piedra y ya, y tienen una rivalidad sobre ello. Solamente hay dos momentos en la película en los que eso se subverse. Uno y es cuando el periodista este trata a Nicky como mal y John le da en la jeta. Y el otro es en el que al final cuando Nicky está narrando más o menos cómo se sentía sobre todo lo de la muerte de Hunt y todo el cuento. Entonces, mientras que Ford versus Ferrari
lidia más con los personajes como uno a uno, en el sentido de que se ve la motivación de Ken Miles por correr y por competir y se ve el trabajo que hace Shelby por hacer eso posible para él y pues todas las relaciones entre varios personajes que van desarrollándose a lo largo de la película. En cuanto al drama, pues es difícil de decir porque yo creo que la película es un drama, pero no sé si necesariamente hay drama, más allá de las pendejadas de este man. ¿Cómo es que se llama? ¿Ford o Bibi? Bibi. Eso, es que... El Leo Bibi. Sí, Bibi. Bueno, más allá de eso, no hay necesariamente mucho drama. Es más como que la película es un drama, en especial porque tiene un final bien, Dios mío. Dramático, terriblemente dramático. Sí, lo peor es que es verdad, o sea, no hay nada que hacer sobre eso. Así fue, lo que es más doloroso. Pero me gusta mucho el final, a decir verdad. Hay mucha gente, vi algunas críticas de la película en internet que decían, no, que es un final como muy... que como tiene un buen ritmo y como que baja, decrece la película. Pero era necesario contarla porque precisamente estuve leyendo y muchos lo consideran la mayor injusticia del mundo, ¿no? Ken Miles pudo ser el único hombre en la historia, porque nadie hasta el momento lo ha logrado, que ganara Sebring, Daytona y Le Mans el mismo año. Y pues por estas decisiones corporativas de queremos que los Ford se vean bonitos entrando al mismo tiempo a la competencia, pues él no lo logró. Y hasta el momento creo que nadie lo ha logrado. Ganar Sebring, Daytona y Le Mans el mismo año, en la misma temporada. Y creo que mostrar su escena de muerte me parece como recalcarle como... Vean lo que le quitaron a un buen hombre. Un hombre de familia, un buen padre, un buen esposo, un buen amigo. Y lo que le quitaron ¿Qué le quitaron? ¿La victoria en Le Mans? Un hombre en la historia, es un hombre en la historia. Yo quise revisar un poco la película y hay muchos que sacan, digamos, las listas de las récords de este tipo de carreras y Ken Miles no figura en ninguno. Le quitaron el único récord que podría haber mantenido hasta el día de hoy, porque su récord de la vuelta perfecta en la película fue roto años después. Claro. Su récord en Daytona también fue roto años después. Todo eso, pero el único récord que hubiera mantenido hasta el día de hoy, 54 años después de su muerte, se lo quitaron por un tecnicismo y según lo muestra una película, por una decisión corporativa de queremos una foto periódico de primera portada, de primera plana para vender más carros y para venderlos bien bonitos y era una cosa que no le interesaba, porque lo que le interesaba era correr. Y él, como lo muestra en la película, no sé qué tanto fue así, pero él no le interesaba a Ford. Él a duras penas si quería participar de Ford. Él simplemente lo que quiso es construir el mejor vehículo del mundo y hasta el momento es uno de los vehículos más importantes de las historias de las carreras y eso se lo quitaron de cierta forma. Y se lo dice Pops, creo que llamaba el bigote, que dice que cuando se le acerca con una cara de tristeza y Miles, te robaron. Y le dan la victoria a McLaren porque McLaren había empezado 30 metros más atrás. Y que todo el mundo se queda como que bueno, vamos a seguir trabajando. Empiezan a trabajar en el J-Car, que es el prototipo del siguiente año. Y por un... Que ganó ese año. Pero precisamente salva... Se me olvida el nombre del conductor, pero precisamente salva al conductor de un mismo accidente como el que mató a Ken Miles, porque le ponen una jaula antivuelco, una jaula de seguridad. Y creo que es lo que me parece valioso del final de la película, que es como reivindicando a alguien a que de cierta forma la historia ha ido olvidando poco a poco. Incluso encontré un video que contaba la historia totalmente obviando a Ken Miles y cuando la gente le reclamaba como que oiga, se le olvidó mencionar a Ken Miles en una película muy importante, y como que alguien dijo como que por Dios, esa película está trayendo a alguien que no merece nada en la historia y uno se pone a leer y realmente sí tiene mucho que aportar a esa historia y no entiendo cómo por ejemplo en ese video lo pudieron haber quitado y le daban todo el crédito a McLaren, que McLaren era un creíble, pero pues realmente esta película y esta historia se la lleva Ken Miles. O sea, creo que entre los tres que participaron en Le Mans en el 66, solo Ken Miles se sentó en el vehículo realmente decir yo quiero construir esta máquina
Y no porque quisiera derrotar a Ferrari, sino porque él quería construir la mejor máquina. Y él no era simplemente conductor, sino mecánico. Y eso me parece increíble. Y eso realmente fue una de las cosas que más le valoro a la película. Sobre todo Christian Bale hizo ese papel, una cosa tan increíble. No se parecía en nada a diferencia de los personajes de Rush, de los, de los actores. No se parece en nada a Ken Miles, pero lo retrató de una forma increíble. Y esa película me sacó muchas emociones. Sobre todo por Christian Bale. Sí, la película es muy buena en eso, en sacar emociones en especial, y yo quería hablar de eso, qué bueno que usted tocó el tema. O sea, yo entiendo, y porque vi un par de críticos en internet que criticaban la película porque su narrativa parece muy conveniente, Ujú. ¿sí? Como que, pues, o sea, es curioso que justo en el momento en el que Carol Shelby está bien necesitada de plata, estos manes llegan a ofrecerle y es chistoso que Henry Ford parece un niño grande con problemas de autoestima y es curioso, o sea, como que las cosas pasan muy sinérgicamente, ¿no? Y yo no estoy en contra de eso. Yo no estoy en contra de eso porque esa es la misma crítica que le hacen a Romeo y Julieta. Ay, si hubiera estado más, si hubiera sido mayor, si se hubiera aguantado lo del veneno. Hay un tipo por ahí dijo que días en internet que narrativamente hablando Romeo y Julieta es una estupidez, es bastante malo. Yo no podría decir que de pronto lo es, pero no se trata de eso, porque es una narrativa. La idea es que uno sea capaz de suspender lo que uno piensa o sabe o conoce del medio y solamente se deje llevar y disfrute y lo disfrute por lo que es. Y esta película hizo eso, aprovechó las fuerzas y las debilidades de la narrativa que estaba construyendo y me gustó esa parte del drama en especial. Pues usted ya lo dijo, la actuación de Bale, pero Ken Miles de verdad cargó la película y yo creo que independientemente de las fallas históricas, los elementos dramáticos que decidieron introducir me parece que los introdujeron bien y que están bien en la historia donde están, pero sí, mucho drama y muy duro el final, muy duro el final porque como que lo bloquea a uno de lo que podría haber sido este hombre si hubiera seguido viviendo, que ya era viejo, ya tenía sus 45 años, no era viejo, pero de pronto para ese mundillo ya empieza a echar edad, pero Sí, tengo entendido que después de su muerte empezaron fue a buscar corredores jóvenes. ujú. Y que hasta el momento se mantiene solo corredores jóvenes y es algo un poco triste. ¿En qué? ¿En dónde? O sea, la información que encontré por ahí es como que a partir de la muerte de él como que siempre empezaron a buscar corredores jóvenes para el equipo, Pues para de pronto mantener. de pronto creo que es más del estilo de que eso es como en el fútbol, se necesita una cantera y los carros hoy en día son tan avanzados y tan difíciles de controlar que porque usted o yo podríamos encender ese carro que ellos construyen y saber cómo funciona, que seríamos capaces de manejarlos diferente, pero sabemos cómo funciona, era mecánico. Ujú. Hoy en día al nivel de las competencias el nivel es tan alto y el desarrollo tecnológico es tan grande que no se podría competir si no se enseña al piloto desde niño. Entonces hay academia de manejo de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari, de lo que sea. Ujú. Pues a mí lo que me dolió más que todo es como la actuación de Bale, de verdad. El tipo se gana el corazón de uno y ver todo lo que aguanta, porque el man aguanta mucho y tiene que tragarse por el ego de esta gente de Ford y ver que al final ni siquiera se vio vindicado porque no se pudo ganar la carrera como bien podría habérsela ganado, ni tuvo oportunidad de ver el fruto de su esfuerzo, porque el primer auto era una cosa, pero los dos que le siguieron fueron autos, dos o tres, algo así, creo que Ford dominó como 4 años en Le Mans también. Los años que le siguieron fueron, los carros que le siguieron surgieron de su trabajo y ni siquiera eso se reconoce, ni siquiera eso se puede ver, pues Claro, porque tuvo el accidente. Entonces, ese toque de drama me gustó mucho sí. porque le da una dimensión
o sea, como le decía, Rush es muy directa. Este man y este otro man y hacen choque y listo. Mientras que en el caso de Ford versus Ferrari es casi parece como una batalla de ideologías, ¿no? Sí, Nosotros somos los creativos, los que sabemos el carro, los que lo vamos a hacer y no, nosotros somos los que estamos financiando, nosotros somos sus jefes, hagan lo que les decimos. incluso yo creo que hubiera sido, le hubieran puesto un poco más de enfoque a Ken y hubiera sido más bien Ken Miles la película. Ujú. Porque realmente Sí. él se carga toda la película y no, no sé usted, pero a mí me gustó mucho la escena cuando Enzo Ferrari ya derrotado, pues esto no pasó porque Enzo Ferrari no estaba allá, Henry Ford segundo sí, pero Enzo no, que lo mira de lejos, se quita el sombrero y se va, y él como que agacha la cabeza y le dice, y yo me quedé pensando como que un tipo con la habilidad de Ken Miles hubiera hecho magia en un equipo como la escudería Ferrari. Porque creo que esa es una cosa que también quieren mostrar desde la película, ¿no? O sea, igualmente la idea de Ford de construir es producción, 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 mientras que Ferrari es muy artesanal. Los de Ferrari no hacen tantos vehículos al año, pero los que hacen son increíbles. Y yo me puse a pensar, Dios, Ken Miles hubiera sido era un piloto de la calidad de Ferrari. Y si hubieran sido otras las circunstancias de la historia, Ferrari nunca se hubiera dejado quitar del podio como lo hizo Ford estos años. Aunque es una historia bacana, pero creo que también está un poco, digamos, lo manchada por ese patriotismo que tanto a veces detestamos de los estadounidenses, ¿no? Como que poder estadounidense, USA, 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 vamos a Ajá. demostrarle que podemos ganar a los italianos y pudo no haber sido los Pues eso, italianos, pues sabe que vamos a eso es ganarle a algo, Porsche, vamos a sabe que eso ganarle es a algo que yo McLaren. siempre me pensé. Es que la gente siempre caracteriza esta historia como una batalla de un David y un Goliat. Sí, Y yo pienso, ¿quién hijo de putas de esos dos es el David y quién es el Goliat? Porque es que dicen, entonces la batalla entre David y Goliat. Enzo Ferrari tenía sus típicos 4 Ferraris, mientras que el otro se presentó con 18 Force. Y yo pienso entonces, ¿cuál es Goliat? Porque Henry Ford, tengo entendido que en el 66 se llevó a todos los mecánicos que tenía disponibles para la vaina esta. ajá. Tenía como 2 o 3 equipos en la pista y Entonces, todo el trabajo y todo. ¿quién es Goliat? ¿El que tiene la experiencia con los carros de carreras o el que O tiene el el que tiene montón la de gente? billetera. Exactamente. Y creo que eso es lo que me gusta de la película, ¿no? Porque empezando que todo, Ken Miles no es ni italiano ni estadounidense, es británico. Y Ajá. no le interesaba ganar, no le interesaba... O sea, vemos su dolor de pronto no ganar, pero él no le interesó en ningún momento como que tenemos que derrotar a Italia. No, él lo que le interesaba es quiero hacer un vehículo que sea el mejor y quiero Ujú. construirlo y quiero enseñarle a mi hijo porque mi hijo me admira y es que no, no sé qué más decir, en serio, es tremenda la actuación de Bale. Él, La película es lo excelente. amaba por Batman y ahora lo amo por esta. Pues sí, es que es excelente. Pues yo creo que otro punto de comparación que se puede hacer entre Rush y esta película es que esta película no vive y muere por el peso de un actor, Ujú. mientras que Rush de pronto sí. Porque nosotros decimos que Christian Bale se echó la película en su espalda, pero pues todos estaban ahí. Sí, sí, claro. Y es un elenco grande y nutrido de actores con experiencia. Pero sí, es muy buena película y supera mis expectativas respecto a todo, en especial en el sentido de las carreras. Uno creería que de pronto pueden cambiar o quitar o añadir algo, pero no. Ellos, yo luego me puse a mirar, resulta que Ken Miles sí hizo el récord en ese momento. Resulta que sí le ordenaron que perdiera la carrera prácticamente, porque yo estoy seguro que esos manes tenían que saberse eso. Estoy Claro. seguro, ¿no? No hay manera de que no, entonces no inventaron nada. La película en ese sentido se mantiene muy dentro de sus propios límites y creo que eso le permite a sus dos actores principales brillar. La escena en la que se están dando en la jeta es bacana.
Que nunca pasó, pero es bacanísimo ver pelear a Jason Bourne contra Batman. Contra Batman, pero muy fuera de forma. Sí, muy delgado. Pero sí, creo que eso es todo lo que tenemos por decir de la película o algo por agregar. Pues yo creería que no de esta película en general, sino que, o sea, volviendo a mi idea original, vale la pena que la gente considere verse la película por lo que es una película y que entienda que la historia de la película no es y no tiene que ser necesariamente correspondiente a la historia en mayúscula pues convencional que se hace, que hacemos aquí, sino que es un recurso, es algo que alguien pensó y que está tratando de utilizar para contar una historia que esa persona considera que vale la pena contar. Y me parece que Ford versus Ferrari es un buen ejemplo de cuando se hace bien. Me sigue fastidiando un poco el productor porque parece muy básico en ese sentido, como que cogieron lo primero que encontraron en el manual, pero fuera de eso vale la pena. Un poquito larga, pero la verdad, y lo que dice Germán es muy cierto, el ritmo de esta película es espectacular, porque uno la empieza a ver y cuando quiere ver ya terminó. Es muy buena película. Y luego de la siguiente cortinilla realizaremos nuestra reflexión final. Entonces, queridos oyentes, antes de despedirnos, quisiéramos hacer una reflexión final al respecto de un tema que principalmente a mí me llamaba mucho la atención viendo estas películas, que es, no existen tantas películas como estas. Fuera de estas dos, Ford vs Ferrari y Rush, existe una película de los años 70 protagonizada por Steve McQueen llamada Le Mans, o Le Mans 66, no recuerdo bien su nombre. Pero fuera de esto, las películas que existen sobre vehículos o son de robos o son sagas súper conocidas, pero no tenemos películas sobre el automovilismo, sobre la competencia como tal, y soy bastante neófito en este asunto, entonces quisiera preguntarle a mi amigo Daniel, ¿qué le dice a usted, digámosle, estas películas o qué significan para usted algo sobre un deporte que realmente pues tenemos películas sobre fútbol americano, sobre básquet, sobre béisbol, pero el automovilismo no es algo como que veamos tanto en la pantalla grande? Entonces, algo que decir al respecto. Pues yo creo que tiene que ver en parte con que son de pronto muy populares en Europa. Dependiendo del tipo de automovilismo, en Europa el automovilismo tiende a ser popular, sí. Pero Fórmula 1 y este tipo de cosas, Fórmula 1 es realmente lo que la gente más ve allá, pero yo entiendo por qué no se hacen tanto, porque seamos, o sea, siendo completamente franco, es un poco tedioso y un poco aburrido. Las 24 horas de Le Mans son 24 horas corriendo. Y créame, no es tan entretenido cuando es todo ese tiempo. Entonces, claro, nosotros solo vimos 2 horas y media de película. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Yo por qué digo esto? Porque yo creo que eso tiene que ver con como que se hacen películas pensando generalmente es en una ganancia, en obtenerle algo a un negocio que se hace. Entonces, si los deportes no son muy populares, por lo menos si sale un póster de Rush con Hunt a un lado y Lauda al otro y un carro ahí, si la gente no siente curiosidad por ello, pues no la va a ver. Y eso creo que es lo que limita el asunto. Y también yo creo que sencillamente es difícil hacer que conducir autos se vea bien. Porque uno podría creer que es fácil, como lo hacen algunas franquicias muy conocidas. Pero es difícil porque son rápidos,
y lo único que están haciendo es o seguir un circuito o seguir una ruta o algo y construir una narrativa alrededor de ello es difícil. Entonces, pues a mí me alegra que las figuras, que grandes figuras como me gusta ver que grandes figuras como Niki Lauda y James Hunt y Ken Miles y Carroll Shelby reciben parte de ovación o de la ovación que merecieron de pronto en sus días. Nuevamente yo entiendo porque es difícil hacer una película de estas, porque es que cuando y me parece que esta película Ford vs Ferrari lo hizo muy bien y pues también Rush, manejar el drama a través de la estética del elemento visual de la película es difícil, porque uno tiene que venderle al posible, ¿cómo se llama una persona que ve películas? Espectador. El posible espectador, Dios mío, qué es lo que está pasando, y lo tiene que mantener ahí. Entonces se inventan un drama de afuera de la pista y luego dicen, ¿y cómo lo metemos aquí en la pista para que toda la película? Me parece que esta película lo hizo bien, muy bien de hecho, para manejar eso. Pero entonces, si no se puede hacer bien, y si se quiere hacer bien, una película de este deporte sale caro. Entonces es entendible que debido a que no es muy popular y la gente no lo conoce mucho, pues se pensará que no vende. Claro, esas réplicas de esos vehículos no deben ser nada baratas. No. Bueno, entonces... Pero entonces vayan a ver automovilismo, queridos escuchas, porque es bacano. Es tedioso y requiere mucho tiempo, pero es bacano. Una vez que le cogen el gusto es muy interesante. Uh-huh. Y si no les gusta el automovilismo, al menos el automodelismo. Hay muchas maneras de admirar un vehículo que no sean solamente corriendo. Muy cierto. Sus carreras simplemente de arrancones, o su construcción, su pintura, es algo que he aprendido a valorar con el tiempo y que me gusta ir aprendiendo de cosas nuevas. No siendo más, queridos escuchas, queridos oyentes al otro lado del micrófono, les agradecemos su asistencia a este nuevo capítulo, a esta nueva emisión de este podcast Detenidos en Tránsito. Como siempre, les habló Germán Patiño y Daniel Fuentes. Los invitamos a que nos sigan en Spotify, iVoox, SoundCloud, Google Podcast, Spreaker y YouTube también, y cuanta plataforma de podcast se les ocurra. Les agradecemos y que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego, queridos escuchas. Muchas gracias por acompañarnos. Detenidos en Tránsito es una producción independiente a cargo de Germán Patiño y Daniel Fuentes. Agradecemos la producción musical a Ghetto Dreams.